Buenos días, bonitas. Inauguramos sección mañanera. La idea es que esto fuera con un café, pero ya me he tomado el café en realidad y solo tomo uno al día porque, porque si no me afecta demasiado la cafeína. Entonces estoy aquí, pero con una infusión de tomillo, que por cierto es una hierba que me súper encanta. Es la hierba de herencia en mi familia. En mi familia, la saga de mujeres, digamos que utilizan el tomillo para muchos remedios, en realidad, para temas digestivos, para resfriados, para todo. Así que nada, súper recomiendo el tomillo. Y dicho esto, lo que quería hoy en realidad explicaros y hablar con vosotras es el tema del acompañamiento emocional a niños y en concreto quería hablaros sobre cómo acompañar a los niños a nivel emocional y sobre todos estos cuentos, libros que hay sobre el acompañamiento emocional a niños o niñas, como el emocionario. Todos estos cuentos, digamos, que hablan de las emociones, explicándolas desde un punto de vista racional y mental. Y lo que os quería decir es que estos libros son libros que, aunque se han puesto muy de moda en los últimos años, aunque últimamente ya se está viendo que no funcionan bien, que no nos están ayudando mucho, quería deciros que este tipo de libros no son muy adecuados para acompañar las emociones de los niños, ya que lo que estamos haciendo cuando les leemos este tipo de libros es intentar explicar desde la mente emociones, además etiquetándolas y como, o sea, las estamos describiendo tanto desde un punto racional y desde la mente, que lo que estamos haciendo es que el niño pierda la capacidad de conectar consigo mismo y buscar la emoción dentro de sí. Y dos, estamos, digamos, eh, minimizando la riqueza de la experiencia, de la vivencia de la emoción. Eh, entonces, lo que estamos haciendo al fin y al cabo es que si vamos poniendo un mensaje en el niño, en su cabeza, explicando cómo es una emoción, describiéndola de manera concreta y haciendo que la aprenda de esa manera, lo que estamos haciendo es un CREC con su capacidad de conexión con el cuerpo y, y con el hecho de experimentar, descubrir, explorar la emoción en sí mismo, ¿no? Es un tipo de literatura que lo que hace es que el niño o la niña vaya a buscar el sentido de su mundo interno en lo externo, en una explicación externa, ¿no? En algo que clasifica sus emociones y que las describe desde la teoría. Con lo cual, estamos enseñándole al niño a desconectar de su mundo interno. O sea, en vez de hacer el ejercicio, ayudarle a que pueda hacer el ejercicio de ir a buscar adentro qué siente y cómo es eso, y desde la curiosidad, digamos, conectarse a este lenguaje del sentir que tiene que ver con la percepción, ¿no? Con explorar, observar, ay, ¿cómo es esto ahora? ¿No? Eso estamos haciendo que el niño o la niña lo pierda. ¿Por qué cuento todo esto? Porque las emociones se viven en el cuerpo. Las emociones están asociadas con reacciones fisiológicas dentro de nuestro cuerpo y están directamente relacionadas con nuestro sistema nervioso. Entonces, necesitamos para acompañar a nivel emocional a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos, a las criaturas en general, necesitamos entender primero cómo funcionan las emociones. Si yo estoy intentando acompañar a nivel emocional a mi criatura, pero, o sea, y cojo muchos libros de estos e intento pensar mucho, ¿no? ¿Cómo son las emociones? Vaya, que me tomo un poquito de tos. ¿Cómo son las emociones? Pero mm, resulta que yo no tengo conciencia de cómo actúan las emociones internamente en mí, por mucho que se lo quiera explicar a mi criatura, todo se lo voy a explicar desde ideas que tengo, pero no desde mi experiencia, no desde mi propia vivencia. Eh,
estoy intentando explicar algo en realidad que yo no estoy viviendo, no tengo, digamos, conquistado en mí, ¿no? Entonces, es importante primero entender cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, cómo funciona en el ser humano, en el ser humano, para poder acompañar a nuestras criaturas. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí que me gustaría hablar, ¿no? Un poco, hacer un esbozo de cómo funcionan esas emociones. Entonces, o sea, lo primero es que la emoción es una experiencia que sucede dentro del cuerpo. ¿Y por qué sucede dentro del cuerpo? Porque es dentro del cuerpo donde nosotros vivimos, ¿no? Nos movemos, estamos vivas gracias a que tenemos un cuerpo. Con lo cual, todo aquello que experimentamos pasa dentro de este cuerpo, ¿sí? Todas las emociones tienen, como decía, unas reacciones fisiológicas que afectan a todo nuestro sistema. O sea, cuando digo todo nuestro sistema, quiere decir todo nuestro sistema nervioso, incluyendo todo nuestro cuerpo, incluyendo cerebro, incluyendo, o sea, todo, no están ocurriendo solo aquí, no, es que de hecho ocurren antes en el cuerpo que aquí. Pero bueno, este es otro tema que ya explicaré en otra ocasión. Eh, entonces, si nosotras paramos a pensar en esto, podemos empezar a explorar cómo, o sea, podemos empezar a explorar y a observar conscientemente cómo funcionan las emociones dentro de nosotras, ¿no? Si por un momento tomamos conciencia de esto, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, si yo estoy ante una situación que estoy viviendo miedo, ese miedo va a tener una vivencia, una experiencia interna dentro de mi cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si yo ahora te digo, mira, siente en tu cuerpo qué pasa cuando sientes miedo, cuando hay una situación de alerta, algo en el trabajo, por ejemplo, que te impacta, algún miedo que se abre con tus hijos. ¿Cómo es esa vivencia corporal? Si tú empiezas a conectar con ello, te das un poco de espacio para ver cómo se siente a nivel de sensaciones en tu cuerpo, seguramente, ahora voy a hacer generalizaciones. Hay que tener en cuenta que en cada persona la vivencia es personal, totalmente personal. Pero sí que es verdad que hay como una serie de energía que es un poco general y entonces esto es lo que voy a describir. Pero habría que verlo en cada persona, ¿sí? Porque la vivencia emocional es subjetiva, igual que la vivencia de la narrativa vital. Esto lo sabemos, por ejemplo, desde la psicoterapia del trauma, porque sabemos que según la vivencia subjetiva de la experiencia, tiene un efecto u otro en la persona, ¿no? Bueno, no me meto mucho ahí porque es más técnico, ¿vale? Pero si tú vas a explorar en ti qué pasa cuando sientes miedo, por ejemplo, vas a ver que, siento miedo, ¿qué me pasa? ¡Ay! Me contraigo. Siento que mi musculatura, cuando siento un miedo, de repente se tensa. Puedo notarlo especialmente seguramente en la espalda, puede que mi espalda tenga ganas de encogerse, puede que, ¿no? Que todo mi cuerpo cuando hay un miedo ya muy grande quiera encogerse como para protegerse, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora de repente, no sé, fuera a caer un meteorito, por decir algo, ¿no? Es un poco exagerado, pero ¿qué haría tu cuerpo? Tu cuerpo cogería, ¡bum! Igual se encogería para taparse, ¿no? Haría así con los brazos. Eh, el miedo tiene una sensación fisiológica, tiene unas sensaciones. Eh, entonces, si empezamos a observar esto, vamos a ver que cualquier emoción tiene un efecto corporal. Si ahora, por ejemplo, yo me voy a la rabia y te digo, ostras, observa un poco, conecta con algo que te haya enfadado estos últimos días, algo que te haya pasado y que hayas dicho, y conecta qué pasa cuando conectas con ese enfado. ¿Qué pasa si me voy a mirar el cuerpo? Mira, a lo mejor se me pone la mandíbula dura, a lo mejor ay, empiezo a morder, se me pone tensa, a lo mejor mis puños se cierran. Uf, siento cierta tensión también en mi musculatura. Uf, siento fuego en el estómago, como calor, ¿no? Siento que ha subido mucho la energía en mí. Hay una reacción fisiológica. Y esto pasa también, pues, con todas las emociones, tanto primarias,
Voy a volver a ver. Ay, qué rico. Esto pasa con todas las emociones primarias, que se llaman emociones primarias, miedo, rabia, alegría, asco, tristeza, con lo que serían las emociones secundarias, que al final son como diferentes aspectos de estas primarias con otros matices, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a mirar la tristeza, si te pregunto, ostras, conecta con algo que te haga sentir triste, algo que te haya pasado estos últimos días, si tú conectas con esa tristeza, vas a ver que de repente pasa lo contrario que, por ejemplo, con la rabia o el miedo. De repente, normalmente la musculatura se afloja. Ay, pasa esto, ¿no? Es como que la sensación de energía que puede subir en la rabia sube mucho la sensación de que tengo energía dentro del cuerpo. Lo que pasa con la tristeza es al contrario, es como la sensación de como si me quedo sin energía, ¿no? Es como si mi energía se fuera hacia la tierra, mi cuerpo es como que se va para abajo, pero sin fuerza, ¿no? O sea, puede que mi columna se curve también. En el miedo se curvaba, pero se curvaba con energía, con tensión. Aquí se curva como ya no tengo fuerzas, ¿no? Y me voy. Entonces emerge esa tristeza. Eso, todo eso lo puedes sentir en el cuerpo. También te voy a decir, voy a acabar con las emociones primarias, que si por ejemplo ahora traes a tu cuerpo la sensación de asco, vas a ver que también, y sí, el asco es una emoción primaria, esto mucha gente no lo sabe, es una emoción que no se tiene muy en cuenta, pero es una emoción y realmente es una emoción muy valiosa, muy valiosa. ¿Por qué? Porque el asco se activa en situaciones en las que hay algo que no es bueno para nosotros. Por ejemplo, ¿verdad que si tú ves, yo qué sé, si vas por el campo y ves una caca de vaca, bueno, esto no dan tanto asquito, pero yo qué sé, pues una caca de perro por el campo, ¿no? ¿Verdad que si hace mal olor y todo eso vas a hacer, tu cuerpo hay una reacción fisiológica. Igual tu cara hace así, uy, sale mucho esto, ¿no? Con el asco, hay una sensación en la garganta, como de querer sacar, ¿no? Es como eh, tu cuerpo te está avisando de que eso no es bueno para ti. Obviamente, cuando sientes asco hacia algo, no lo vas ni a tocar, ¿no? No te apetece acercarte a eso. Entonces, el asco es una emoción valiosísima con lo que tiene que ver con nuestros límites. Porque, bueno, esto en las sesiones con mamás, por ejemplo, ¿no? En las sesiones de adultas, cuando trabajamos algo y aparecen estas sensaciones, a veces aparece con temas relacionales, que quiere decir que hay algo vincular, algo que tiene que ver con una relación que está causando esto. Eso quiere decir que esa relación nos está dando algo que quizás tampoco está haciendo, que se me traba la lengua, está siendo un poco tóxico para nosotras. Es muy interesante esta emoción y integrarla e incorporarla, ¿no? Dentro de nosotras para los niños es muy necesaria, claro, evidentemente. Entonces, el asco, bueno, ya lo he descrito, ¿no? Pero si tú conectas con esta emoción, verás que tiene una serie de reacciones, ¿sí? Normalmente, sobre todo, ¿no? Que se quedan aquí, en la garganta, a veces vienen desde la barriga, a veces hay quien dice, uy, tendría ganas como hasta, ¿no? Pues todo eso en la cara, es como una sensación de sacar algo fuera, ¿no? Algo que no me gusta y que necesito como expulsar, quitar de mí, poner un límite. Entonces, como verás, el asco también tiene estas reacciones fisiológicas. He hablado del miedo, he hablado de la rabia, he hablado del asco, alegría. Una bonita, ¿no? Que todas son buenas y todas son bonitas porque todas son necesarias, pero claro, sí, es verdad que como que nos gusta más conectar con la alegría que no con las que acabo de hablar. Pero, pero sí, o sea, realmente ojalá pudiéramos acercarnos a las emociones sin juicio, ¿no? Para pensar que es mejor sentir una cosa que otra.
Sobre esto también sería muy interesante hacer un directo de este tipo y me lo voy a apuntar, ¿vale? Porque emociones sin juicio, porque es bien interesante. ¿M? Pero sí que apuntaré una cosa, que es que generalmente la vivencia de la emoción, ¿sí? De todas estas sensaciones que estoy describiendo en el cuerpo, eh, esa vivencia de la emoción, lo que nos pasa es que tal y como la vamos incorporando en nuestra vida, la vivencia no solamente es una vivencia fisiológica, ¿vale? Que, o sea, yo estoy explicando todo esto en este directo porque lo que nos hemos separado es del cuerpo, ¿vale? Normalmente estamos viviendo las emociones desde la mente, lo racional o más lo psicológico, ¿vale? Aquí estamos incorporando lo psicocorporal, ¿sí? Eh, pero las emociones las vamos a vivir, o sea, fisiológicamente son neutras, se viven en el cuerpo a nivel de sensaciones. Esto es lo primero que pasa en nuestro sistema nervioso, pero cuando las emociones suben a la cabeza, ¿vale? Entonces aquí la sensación, ¿sí? Se mezcla, ay, ahora me llaman por teléfono, ahora ya está. La sensación se mezcla, ¿vale? Con lo psicológico, con la narrativa que tenemos de las cosas. ¿Eso con qué conecta? Con patrones y con creencias. ¿Qué ocurre? Que si yo he tenido experiencias no seguras de ciertas emociones, obviamente las creencias que tengo incorporadas, ¿vale? Es que hay emociones que son muy malas. O sea, si yo, por ejemplo, en mi casa, imagínate, hay unos patrones, porque, bueno, esto ya sabéis, se hereda sistémicamente, esto sin juicio, todos los padres, todas las madres, todos los padres, hacemos todo lo que podemos. Nosotras, ¿no? Y nuestras madres, nuestros padres han hecho todo lo que han podido. Aquí esta es la mirada y esto también ya lo explicaré en otro directo. Tengo muchas ganas de explicar muchas cosas. Bueno, poco a poco. Pero volviendo a lo que decía, si nosotras en el pasado, en nuestra casa, por ejemplo, la rabia se vivía desde mucho malestar, porque había la creencia de que eso, cuando ocurre, es muy malo, por lo que sea, podrían haber muchas explicaciones para eso. De pequeñas, nosotras a lo mejor cuando empezamos a experimentar rabietas, pues yo qué sé, nuestra mamá, por ejemplo, se alteraba mucho, o nuestro papá era muy rígido, muy autoritario y no nos dejaban expresar esa rabia. Si eso ha ido sucediendo de esa manera, nosotras interpretamos que esa emoción es muy mala. ¿Qué pasa? Que socialmente hay unas generalizaciones sobre lo emocional y sí pasa, ¿no? Con la rabia, con el miedo, son como emociones que socialmente pues siempre se han identificado como malas. Entonces, claro, no las queremos sentir. O sea, si no hemos tenido una experiencia segura de pequeñas, pero además es que no es algo solamente personal ni sistémico, sino que es algo también social y colectivo, ¿no? Es normal o sea, que aparezcan defensas, ¿no? Para no sentir esas emociones. Bueno, a mí me pasa la primera, ¿eh? Pero sí que quería hacer como esta reflexión. Entonces, volvamos, la alegría. Si conectamos con la alegría, mm, ¿qué pasa? Venga, invito a que ahora pienses en un momento que haya sido alegre esta semana, que haya sido bonito, no sé, que te haya aportado algo guay. Y te invito a que lo sientas en tu cuerpo, cómo es eso, ¿no? Y verás que si conectas un poco con ello, seguramente, wow, el pecho se expande, ¿no? Es como esto se abre. Aquí fijaros que no hay ni mucha rigidez muscular, ni tampoco mucha flacidez muscular. Es como algo, un término justo, ¿no? De energía, ¡fua! ¿No? Y esto hace así, y normalmente aparece la sonrisa, ¿no? Es como que la cara también se hace ancha, todo se hace ancho. Se hace ancho el pecho, se hace ancha la cara. ¡Wow! ¿No? Y estoy alegre. Es una experiencia también fisiológica. Vale, alegría, entonces hemos dicho miedo, rabia, asco, alegría.
¿Cuál me queda? Tristeza. Pues las he dicho todas, ¿no? Miedo, asco, rabia, alegría y tristeza. Sí, estas son las 5 básicas. De aquí, pues ya, como os decía, hay secundarias, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, podríamos ir a la melancolía, ¿no? Eh, la rabia, podemos ir a la ira. O sea, todas van a evolucionar como en otras emociones que tienen otros matices, pero parten de ahí. Vale, entonces, ¿por qué explicaba todo esto de que las emociones tienen una reacción fisiológica que se viven en el cuerpo? Y esto cómo enlaza con lo que os estaba contando de que todos estos cuentos que damos a los niños sobre emociones pensadas, descritas, no ayudan. Pues quería explicaros todo esto justamente por eso, porque cuando a un niño o una niña les damos estos libros o les leamos estos libros de los emocionarios, al niño o la niña no le estamos diciendo eh, ¿cómo se siente esto en tu cuerpo? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es? No, lo que estamos es diciéndole la rabia es fuego de color roja, te hace un volcán, tu. Son como descripciones, ¿sí? Que pueden alejarle al niño o a la niña de su sensación corporal. Vale, dicho esto, en realidad la descripción simbólica de una emoción también es súper rica. Y también es algo con lo que le podemos acompañar al niño o la niña, pero es necesario que eso esté conectado al cuerpo. Es súper necesario, básico, vamos, fundamental, vital, diría, ¿no? Eh, podemos decirle cosas como, ¿cómo se siente eso? Y a lo mejor el niño, si tiene ya más de, por decirte algo, 7, 8 años, empieza a utilizar como ese lenguaje más simbólico y te va a decir pues, como un volcán, ¿no? Siento como un desierto en el que no hay nadie, ¿no? Esto si, por ejemplo, estuviéramos hablando de la tristeza. Es muy rico este lenguaje porque tiene muchos matices, pero ¿cómo se siente dentro de ti? Es que además, es que es así. O sea, este lenguaje simbólico, el niño o la niña lo va a poder adquirir si está conectado a sus sensaciones, porque es la sensación la que trae la imagen, ¿sí? O sea, es la sensación de tristeza, si estoy conectado con eso, la que me va a traer la imagen del desierto sin nadie. Eh, pero necesitamos esa conexión. O sea, lo que no necesitamos es más mente. Lo que no necesitamos es más cosas que nos digan cómo tenemos que sentir o cómo sentimos, más todo racionalizado, todo separado de nuestra propia observación, de nuestra propia percepción. En ese sentido, también quería deciros que todo lo que son cuentos clásicos, cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de toda la vida, que traen ese lenguaje simbólico, arquetípico, son súper interesantes para acompañar el mundo emocional del niño o la niña. Mirad, os voy a poner un ejemplo que creo que lo explica muy bien esto. Eh, por ejemplo, el otro día hablábamos una serie de profesionales en la psicoterapia de qué cuentos podían ir bien para acompañar temas de abuso en la infancia. Y, y hablábamos de ciertos libros y libros, o sea, había una reflexión, ¿no? Que libros que sean muy racionales, que hablen muy explícitamente de, de este tema, del abuso, pueden ser preventivos y a ciertas edades pueden ir bien, sobre todo preadolescentes, adolescentes. Pero, por ejemplo, para acompañar la vivencia emocional de un niño o una niña, niño, infantil, adolescente, joven que haya pasado por esto, acompañar desde un libro muy literal en ese sentido no era la mejor vía. ¿Por qué? Porque podía hacer que desde la cabeza ese niño o esa niña, esa preadolescente, pudiera empezar como a juzgar su vivencia, más que dar espacio a sus emociones, ¿sí? Tener un lugar seguro en el que ser acogido con esas emociones, ¿no?
desde la historia, desde el cuento, más que eso, podría llevarle a un lugar de cómo tienen que ser las cosas, hasta el punto de que si, por ejemplo, era un libro preventivo a nivel de límites o de abuso, el niño empezara a sentirse mal por no haber puesto esos límites, que ya sabemos que esto no funciona así. O sea, es que no funciona así, pero yo qué sé, si el libro te está explicando, no, si alguien te quiere dar un beso y no te apetece, tú le puedes decir que no. Si ese niño o una niña ha tenido una experiencia en que han traspasado sus límites y está leyendo eso, lo que va a hacer conectar quizás son con emociones y con sensaciones retraumatizantes como la vergüenza o la culpa, que esto ocurre dentro de un proceso de este tipo. Es que eso es el trauma. Ya lo explicaré bien, esto, ya dedicaré un vídeo así para explicar de estas cosas. Un vídeo podcast, porque esto es un vídeo podcast que lo voy a dejar aquí en directo, en el vídeo en YouTube, pero también lo voy a colgar en el podcast de Spotify y veré en qué plataformas. Todavía lo estoy estudiando esto. Pero fijaros si es fuerte el tema de lo literal, que la reflexión era esta, ostras, si un niño que ha vivido esta experiencia no le pongamos este tipo de libros delante, porque esa parte racional le puede despertar sensaciones de retraumatización. ¿Qué libros le podemos dar entonces? Y decíamos los arquetípicos, los clásicos, los que son tan básicos como eso, como los hermanos Grimm, que son un poquito más elaborados ya, los que a lo mejor, bueno, depende de la etapa evolutiva, escoges una serie de cuentos. No todos los cuentos de los hermanos Grimm para ciertas edades están bien, hay algunos que son como para adultos. Pero el cuento, que es simbólico, que eso simbólico lo que está haciendo es acoger todo lo que es arquetípico en nuestra vivencia humana y lo arquetípico tiene estos elementos de lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? De lo que me hace daño, de lo que me hace bien. Todo eso es súper rico para acompañar una vivencia emocional. Eh, por ejemplo, bueno, cojo la historia más simple y más famosa en el mundo mundial de los cuentos clásicos, que sería el de la Caperucita Roja. Pero la imagen del lobo, ¿no? La imagen del daño, la imagen de algo que puede traspasar mis límites, que me puede dañar, ¿sí? Y luego la imagen de cómo esa historia se reconvierte en que el lobo, ¿sí? El que el lobo reciba el castigo. Ya sé, esta palabra es muy fuerte, ¿vale? No es tanto la palabra castigo, pero es como que el mal desaparece. O sea, el lobo tiene unas consecuencias por hacer el mal. Esto para un niño o una niña que esté viviendo una situación de este tipo es súper necesario sentir que el mal se va a alejar y que el mal se va a quitar de su vida, porque ha vivido una situación dañina, ¿sí? Esto tiene una orientación a nivel arquetípica y es súper poderosa, ¿vale? A la hora de acompañar esas emociones, pero desde lo simbólico. Ya profundizaré, traeré pues un directo sobre esto. Igualmente también si despierta alguna duda o algo lo que estoy diciendo, me podéis preguntar, ¿vale? Me dejáis aquí preguntas, me podéis escribir directamente por mensaje directo a través, por ejemplo, del Instagram, ¿sí? O sea, yo eh, sé que es un poco complejo lo que acabo de explicar, lo he resumido mucho y sé que puede despertar emociones contrariadas. Espero no, también todo esto lo comparto desde mi cariño, siempre sin juicio alguno. Es difícil, yo la verdad es que estos días me cuestiono mucho ahora que quiero empezar a comunicar, que tengo tantas ganas de comunicar tantas cosas, ¿no? Pero me cuestiono mucho cómo poder haceros llegar, digamos, lo que creo que es rico y que da alimento y que nutre, que son cosas que yo he adquirido tanto, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? A nivel profesional acompañando todos estos años a personas, a parejas en situaciones de crianza, como a nivel personal, porque yo también soy mamá, ¿no? A nivel de pareja, lo difícil que es. Yo también tengo esa vivencia, ¿no? La pareja, la crianza. Bueno, todo eso, ¿cómo os lo puedo transmitir sin que os sin que haya la sensación de juicio, ¿no? Eh, porque no quiero eso, o sea, no quiero transmitir eso.
Pero bueno, también voy encontrando un poco la manera, ¿no? Así que si algo explico que no lo contextualizo bien del todo o no soy suficientemente cuidadosa, también os pido disculpas, ¿no? Porque también yo estoy aprendiendo a hacerlo. ¿M? Y bueno, creo que ya he dicho todo lo que quería decir hoy. Sí, creo que sí. Sobre todo esta reflexión, ¿no? De lo que es la vivencia emocional, por qué se vive en el cuerpo, cómo se vive en el cuerpo, unos matices sobre eso y, y por qué no acompañar a los niños mejor con libros de este tipo más racionales a nivel de emociones, que bueno, tampoco hay nada bueno ni malo, o sea, en realidad esos libros, si a los niños les acompañamos a ir a la experiencia del cuerpo, a la vivencia del cuerpo, también pueden estar bien, ¿eh? Y porque pueden ser un complemento, pero no la base, ¿no? Un complemento, pero no la base. Y vale, última cosa que sería, ¿y cómo podemos acompañar a los niños, ¿no? A que puedan ir conectando con sus emociones desde una manera más propia, desde algo que tenga coherencia con su mundo interno, ¿no? Pues aquí os invitaría mucho, bueno, hay un libro de base que me parece espectacular, que sería Cómo acompañar el trauma de nuestros hijos, que es de Peter Levine con otra autora que no recuerdo el nombre. Ya sé que es un libro sobre trauma, ¿vale? Pero es una base que en realidad, aunque no, o sea, por suerte haya que acompañar trauma a nuestros niños, bueno, aunque siempre el trauma forma parte de la vida, eso lo sabemos. Pero aunque no les tengamos que acompañar desde el trauma, ese libro es fabuloso porque explica la base de cómo funcionan las emociones, ¿no? En los niños. Entonces, este libro os lo recomiendo un montón. Y cosas que os pueden ayudar o cosas que pueden ayudar, es como siempre invitar al niño a esta observación de sus sensaciones en el cuerpo. Claro, para invitar a las criaturas a esto es interesante empezar a hacerlo con una, ¿no? Decir, ay, voy a empezar a observar un poco esto de las emociones en el cuerpo, ¿cómo es en mí? Ostras, cuando estoy acompañando a mi criatura en esta rabieta, a ver qué me pasa a mí en el cuerpo. Wow, me tenso un montón, me pongo nerviosa, tengo mucha energía. O estoy en calma, estoy relajada, mi columna está recta, ¿no? Empezar a observar esto en una puede ser muy interesante para ir adquiriendo este lenguaje y ayudarles a ellas, a las criaturas, a empezar a tener este lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo es esto? A veces también hay que tener en cuenta que estas preguntas van a ir muy enlazadas con la etapa evolutiva, ¿sí? Habrá que contextualizarlo. Bueno, ya lo extenderé esto en otro vídeo, ¿vale? Eh, y sobre todo al final, lo importante en realidad va a ser que nosotras tengamos claro cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo para poder tener recursos para regularnos. Y si nosotras empezamos a tener una experiencia más o menos segura de nuestras emociones y más o menos regulada, ya solamente eso le va a dar el ejemplo a nuestros niños y a nuestras niñas para la vivencia emocional. Entonces, lo que va a ser mejor siempre va a ser el ejemplo. Esto, el ejemplo es la base de todo aprendizaje. Y bueno, esto es muy obvio en sistémica, ¿no? Que, no sé, un padre le puede estar diciendo al niño, no, no te conectes a las pantallas, ¿no? Pero imagínate, el padre dice eso, pero si el padre está luego mirando el móvil a todo momento, ¿qué va a hacer el niño? Nuestros hijos nos imitan totalmente. No, cariño, tienes que cuidar tu cuerpo, come y cuídate, pero si yo estoy desconectada del autocuidado conmigo y como de pie rápido corriendo, ¿qué va a hacer mi hijo, mi hija? Me va a imitar, siempre nos van a imitar. Este es lo principal, esto es lo principal. Y esto si lo exploramos en nosotras mismas nos daremos cuenta que nos pasa con nuestros padres y nuestras madres. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices algo a tu hijo y dices, ostras, si parezco mi madre? ¿No? Nos pasa continuamente esto, ¿no? Porque hacemos lo que vimos, ¿no? Venga, va, no me enrollo más.
Os mando un abrazo muy grande, muy grande. Seguimos, ¿vale? Voy a seguir compartiendo contenido. Si tienes alguna duda, como te decía, escríbame un mensaje directo en Instagram. Poco a poco te voy a ir también diciendo dónde me puedes encontrar, la web, todas estas cositas. Te mando un abrazo muy grande y espero que tengas un bonito día. Y bueno, espero de todo corazón que este contenido sea de nutrición para ti. ¿Mm? Un abrazo grande. Adiós, adiós.